One question, two views. You decide. A ver, imaginen esto, un documento antiguo, que a primera vista parece una simple lista de reyes, pero que en realidad podría ser una de las obras de propaganda más sofisticadas de la historia. Esa es la enorme pregunta que rodea a la lista real sumeria. ¿Es un registro fiel de la historia o fue construida con una intención política muy clara? En este análisis vamos a meternos de lleno en un punto clave. Cuando la lista dice que la realeza se mudó de una ciudad a otra, ¿hablamos de un cambio de poder real, con ejércitos y administración, o es más bien una frase para reescribir la historia a conveniencia? Aquí hay dos visiones, totalmente opuestas. Una cree que la lista es un reflejo de la memoria histórica, la otra que es una herramienta para manipularla. Vamos a ver los argumentos. Entonces, aquí lo tenemos. Por un lado, la memoria histórica, y por el otro, la construcción política. Nos vamos a enfocar en esos traspasos de poder porque ahí, justo ahí, está la clave para entender qué visión tiene más fuerza. Bueno, arranquemos con el primer gran debate, el control. Cuando la lista afirma que una ciudad tenía la realeza, ¿qué significaba eso en la práctica, en el día a día? O sea, la pregunta es esta. ¿Ser rey era solo un título honorífico, un símbolo, o de verdad implicaba que un nuevo gobierno se hacía cargo de todo, de los impuestos, del ejército, de todo el paquete? Según la primera visión, la respuesta es un sí rotundo. Cuando la lista dice que la realeza pasó de Kish a Uruk, por ejemplo, no es que solo cambiaran el nombre en la puerta, no. Significa que Uruk llegaba e imponía su burocracia, sus leyes, su poder sobre las demás regiones. Era un cambio de poder real, tangible. Y, a ver, no es solo una opinión. Hay evidencia que apoya esta idea. Pensemos en la dinastía de Ur III, que es un caso de estudio perfecto. No solo se llamaron a sí mismos reyes, sino que crearon un sistema súper complejo. El sistema Bala, por ejemplo, era básicamente un mecanismo de impuestos y tributos a nivel nacional. Y algo así, bueno, no lo montas si no tienes un control administrativo real, ¿verdad? Nombraban gobernadores, y las inscripciones de la época, como las del Lugal Sagasisi, no hablan de estatus, hablan de conquista. La arqueología parece confirmar lo que dice la lista. Pero siempre hay un pero. La otra visión dice, un momento, eso suena muy bonito, pero la lista exagera. Plantea que se crea una ilusión de control total que sencillamente no existía, que la realidad política de Mesopotamia era mucho más caótica. Y aquí es donde la cosa se complica para la primera teoría. Primero, y este es un punto enorme, ¿dónde está Lagash? Hablamos de una ciudad-estado increíblemente poderosa. Es como, no sé, escribir la historia de la tecnología del siglo XXI y olvidarse de mencionar a Google. Simplemente no cuadra. Además, eso de que los reyes ponían a sus gobernadores, bueno, la evidencia muestra que muchas veces eran las mismas familias poderosas de siempre. Suena más a una negociación que a una imposición. Y la prueba definitiva podría ser la de gobernantes como Lugal-Kinishedudu, que se proclamaron reyes de dos ciudades supremas al mismo tiempo. Eso rompe por completo la regla de un rey a la vez de la lista. Y hablando de Lagash, su misteriosa ausencia nos abre la puerta al segundo gran enfrentamiento. ¿Estos huecos en la lista son simples descuidos de un escriba o son eliminaciones hechas a propósito? Esta es la pregunta del millón. ¿Qué pasó aquí? ¿A un escriba se le olvidó poner una de las ciudades más importantes de la historia? ¿O es algo más oscuro? ¿Estamos viendo un acto de censura política de hace 4000 años? A ver, la primera visión tiene una respuesta que suena bastante lógica. Dicen que la lista nunca pretendió ser una enciclopedia de todas las ciudades que existían. Para nada. Su objetivo era otro. Seguirle la pista solo a las superpotencias, a las que de verdad dominaban todo el panorama. Visto así, que falte Lagash no es tan raro. Quizás fue muy importante a nivel regional, sí, pero nunca llegó a ser el jefe de todo el país. Y hay algo que apoya muchísimo esta idea, la consistencia. Se han encontrado un montón de copias de la lista de diferentes épocas y lugares, y todas cuentan básicamente la misma historia. Eso huele a que estaban copiando una tradición histórica real, no inventándosela cada vez. Pero la otra visión dice, ¡qué conveniente! Sostienen que esto no tiene nada de accidental, al contrario, que es una manipulación política pura y dura diseñada para borrar del mapa a los rivales que no encajaban en la historia que querían contar. Y para ellos, el caso de Lagash no es una pieza más del rompecabezas, es la pieza, la prueba irrefutable. Argumentan que Lagash era demasiado grande, demasiado rica y dejó demasiados registros propios como para que su ausencia sea un simple accidente. Tuvo que ser intencional. Alguien la borró a propósito. Ok, ¿y para qué borrarla? Bueno, aquí viene la teoría.
La lista real sumeria sería en realidad un manifiesto político para legitimar a la dinastía de Isin. Piénsenlo, si borras a tu rival más formidable, Lagash, y le bajas el perfil a otro competidor como Larsa, de repente creas una línea de sucesión perfecta, limpia, que termina, qué casualidad, justo en ti, en Isin. Así, esa regla de solo una ciudad puede gobernar a la vez no sería un hecho histórico, sino el eslogan de una campaña política para que el poder de Isin pareciera el destino inevitable, ordenado por los dioses. Y esto de una ideología impuesta nos lleva, digamos, al núcleo de la cuestión, al tercer y último debate, que ataca la estructura misma de la lista. ¿Había de verdad un solo rey a la vez, o era esto un campo de batalla con múltiples rivales? Esta pregunta es simple pero demoledora. ¿De verdad el poder se pasaba de uno en uno como una aposta en una carrera de relevos? ¿O la realidad era un todos contra todos, con varias potencias peleando al mismo tiempo por ser la número uno? Aquí, la primera visión saca un as bajo la manga. Dice, un momento, es que no hablamos de cualquier rey. Claro que había muchos gobernantes locales al mismo tiempo, pero la lista no se trata de ellos, se refiere a algo más grande. La realeza suprema, el Lugal Kalam Kama, que vendría a ser como el rey del país entero. Imagínenlo como un emperador que está por encima de los reyes locales. Y ese título, el de emperador, sí que se pasaba de una ciudad a otra, de uno en uno. Este es el modelo que proponen, una transferencia ordenada y secuencial. Los gobernadores locales, los ensis, seguían en sus ciudades, pero ahora respondían a un poder superior. Cuando un gran conquistador como Lugal Sagasesi se hacía con el poder, no es que echara a todo el mundo, sino que se convertía en el nuevo jefe supremo. Y así, la secuencia de la lista, dicen, encaja perfectamente con la historia de las conquistas. Pero la segunda visión dice, de ninguna manera. Para ellos, esa historia secuencial tan bonita es un invento. Una forma de poner orden en el papel a lo que en realidad era un caos total, una batalla campal y simultánea por el poder. Y lo más interesante es que las propias inscripciones de la época parecen darles la razón. Encontramos registros de gobernantes como Entemena de Lagash y Lugal Sageshi de Uma, que se proclamaban los más poderosos al mismo tiempo. No estaban esperando su turno, estaban compitiendo. Y el caso de Lugal Kinishedudu es el golpe de gracia. Se llamó a sí mismo rey de Uruk y de Ur, a la vez. Si la realeza supuestamente pasó de Uruk a Ur, ¿cómo puede un solo tipo gobernar las dos? La única respuesta para esta visión es que el marco de la lista es falso, y que esa primera frase, la realeza descendió del cielo, no sería historia, sino marketing político del bueno. Bien, hemos recorrido los 3 grandes frentes de batalla. Vamos a recapitular para tenerlo todo bien claro sobre la mesa. La pregunta central era si esos traspasos de realeza reflejaban un control real o si eran solo afirmaciones ideológicas. Y vimos los 3 puntos clave. Primero, si el control era administrativo de verdad o solo una exageración. Segundo, el misterio de las ciudades ausentes, si fue un despiste o un borrado intencional. Y tercero, si el poder iba de uno en uno o si era una pelea de todos contra todos. Por un lado, una historia ordenada. Por el otro, una obra maestra de la propaganda. Y ahora la pregunta queda en el aire. ¿Qué pesa más? ¿La consistencia de los manuscritos o la sospechosísima ausencia de Lagash? ¿Creemos que la lista real sumeria es un tesoro histórico o una de las campañas de propaganda más exitosas de la antigüedad? La decisión es de cada quien. Dejen su opinión en los comentarios y cuéntenos qué otro misterio histórico como este les gustaría que exploremos.